Bienvenidos a este análisis explicativo. Hoy vamos a descorchar, y nunca mejor dicho, un tema verdaderamente fascinante y, para ser sinceros, bastante inesperado para muchos. A ver, cuando pensamos en las grandes regiones vitivinícolas del mundo, la mente se nos va rápidamente a Francia, a Italia, tal vez a California o a las laderas de los Andes. Pero ojo, porque existe una historia profunda, súper rica y vibrante de producción vinícola en un territorio que está reclamando su lugar en la escena mundial a base de pura calidad. Es un viaje de siglos, plagado de prohibiciones de reyes, resurgimientos casi dramáticos y una evolución que mezcla la tradición europea con un terruño que es simplemente único. Vale, para no enrollarnos, vamos al grano. Esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Empezaremos con las raíces del vino americano, pasaremos a la geografía y el terruño, luego veremos las cepas, repasaremos los números de la industria y cerraremos desmontando los mitos y la cultura del consumo. Sección 1. Raíces del vino americano. La historia no contada. Aquí hay una paradoja que es alucinante. A simple vista, la industria comercial actual parece súper joven, si la comparamos con los gigantes europeos, ¿verdad? Pues resulta que esta es, literalmente, la región vitivinícola más antigua de toda América. Fijaos en esta cronología. Todo arranca en el siglo XVI con la llegada de los españoles que traían sus vides europeas, y vaya si se adaptaron bien a la Nueva España. Fue tal el boom que en 1524 Hernán Cortés soltó un decreto. Por cada 100 indígenas al servicio de un español, había que plantar 1000 vides al año durante 5 años. El éxito fue tan abrumador que las exportaciones desde España al Nuevo Mundo cayeron en picado. Claro, esto no hizo ninguna gracia en la península, lo que nos lleva a 1699. El rey Carlos II cortó por lo sano y prohibió terminantemente producir vino en la colonia, salvo el de la Iglesia. Esta prohibición dejó la industria a gran escala congelada durante siglos. Tuvimos que esperar hasta los años 80 del siglo XX para ver un resurgimiento real centrado ya en crear una marca nacional de altísima calidad. Pasamos a la sección 2, geografía y terruño mexicano, de norte a centro. Después de este viaje en el tiempo tan movidito, tenemos que ver dónde se está escribiendo la historia hoy en día, porque al final el clima y la tierra son los que mandan en una buena botella. Echad un vistazo a este mapa. Salta a la vista que no es algo aislado, se hace vino en 15 estados de la República. Pero bueno, hay un rey indiscutible. Toda la franja noroeste, y muy concretamente Baja California, es el motor absoluto de esta industria. Para que os hagáis una idea, de ahí salen más o menos el 75% de todo el vino nacional. Tienen un microclima allí que sinceramente no tiene nada que envidiarle a las mejores zonas del Mediterráneo. Pero ojo, que no todo es Baja California. Hay un ecosistema entero de regiones, unas más consolidadas y otras emergiendo con muchísima fuerza. Tenemos a Coahuila, que aporta una tradición histórica tremenda. Si nos vamos más al centro, Querétaro y Guanajuato no solo sacan unas botellas fantásticas, sino que han montado todo un imperio del enoturismo, con rutas de arte, queso y vino que atraen a miles de personas. Y luego están Aguascalientes y Chihuahua, que están levantando la mano con propuestas súper interesantes. Vamos, que la diversidad de climas del país da para una riqueza enológica espectacular. Tercera parada, las cepas de México, la diversidad en la copa. Ya tenemos la tierra, ahora vamos a lo que nos bebemos, la uva. Hay un dato en este gráfico que a mí me dejó bastante sorprendido. En todo el país se cultivan unas 80 variedades de uva distintas, pero, y aquí viene lo curioso, exactamente la mitad, el 50%, se destina a uso industrial, que es básicamente el vino. La otra mitad va directa al consumo como fruta fresca o uva pasa, que son esas variedades con menos acidez y muchísimo más azúcar. Es como tener dos mundos conviviendo en el mismo campo. Si nos quedamos solo con ese 50% que va a las bodegas, la primera gran división es obvia, tintas y blancas. Y a diferencia de las uvas que nos comemos en Nochevieja, estas necesitan unas características muy concretas. Tienen que tener una acidez alta y un azúcar mucho más equilibrado para aguantar todo el proceso de fermentación y crianza sin estropearse. Dentro del catálogo de uvas del país tenemos verdaderos pesos pesados internacionales que han echado raíces estupendamente aquí. Por el lado de las tintas mandan la Cabernet, Sauvignon, Merlot, Tempranillo, Syrah y Cariñán. Con estas se hacen vinos potentes, de esos que ganan premios. Y en las blancas despuntan la Chenin Blanc, Chardonnay, Sauvignon Blanc y Moscatel, que dan unos vinos fresquísimos y súper aromáticos. Al final, más que una lista de plantas, esta es la paleta de colores que usan los enólogos para crear maravillas. Vamos con la cuarta sección. La industria en números. Un gigante en crecimiento. Dejamos el campo por un momento y vamos a hablar de dinero y economía. Fijaos, en este número de 2019, 7.481 hectáreas plantadas. Lo impactante de esto es que allá por 2003 había más de 13.000 hectáreas. Es decir, el terreno dedicado a la vid se redujo a la mitad en solo 16 años.
Esto nos dice muchas cosas. Seguramente hubo una reestructuración brutal en el campo, apostando fuertemente por la calidad en lugar de la cantidad, o quizás es el reflejo de los cambios climáticos y económicos que aprietan a los agricultores. A pesar de tener mucha menos superficie, el impacto de la industria es, francamente, una barbaridad. A nivel mundial, el país está en el puesto 45 de producción. Estamos hablando de 4 millones de cajas al año saliendo de unas 220 bodegas. Además, es un motor social que da trabajo a 500.000 de personas. Pero el dato que rompe todos los esquemas es el prestigio. Tienen más de 1.500 medallas en concursos internacionales. Eso no es moco de pavo. Certifica que el vino que se hace aquí es de pura clase mundial. Y llegamos al quid de la cuestión. Con todos esos millones de cajas y tantas medallas, resulta que la producción actual solo da para cubrir un 30% de lo que se demanda en el país. El 70% restante hay que traerlo de fuera, de sitios como España, Italia, Francia o Sudamérica. Lejos de ser un problema, esto es una oportunidad de negocio y crecimiento interno absolutamente gigantesca para las bodegas locales. Claro, si miramos cuánto se debe realmente, los datos impresionan. El consumo anual por persona no llega ni a 1 litro, 0,96 litros para ser exactos. Si lo ponemos al lado de los 7,5 litros de Estados Unidos o, agárrense, los 53 litros de Francia, la diferencia es abismal. Y aunque el consumo ha subido un 20% en la última década, todavía hay un margen de crecimiento enorme. Entonces la gran pregunta es, ¿qué está frenando a la gente a la hora de beber un vino local que es tan bueno? Y para responder a eso, entramos en la última sección, mitos y cultura del consumo. Rompiendo estigmas. El problema principal está en la cabeza, en la percepción. Vamos a derribar unos cuantos mitos. El mayor estigma es que el vino es siempre carísimo, súper exclusivo y solo apto para gente con mucho dinero o para brindar en una boda. Pero la realidad es totalmente distinta. Hay botellas nacionales buenísimas que cuestan menos de 100 pesos. Además, a veces olvidamos que el vino es, legal y nutricionalmente, un alimento lleno de antioxidantes. Y en cuanto a la cultura, tiene una versatilidad brutal. Olvidaos de que solo pega con comida extranjera finísima. Un buen vino es el maridaje perfecto para unos buenos tacos tradicionales. Es hora de quitarle el esnobismo. Al final de todo esto, el mensaje es cristalino. Estamos hablando de una industria que ha sobrevivido a prohibiciones reales, a caídas en picado y a retos agrícolas inmensos, solo para terminar haciendo productos de primer nivel mundial. Una botella de estas no es solo zumo de uva fermentado, es el trabajo de 500.000 de personas, es pura innovación y es la adaptación perfecta al clima. Es, con todas las de la ley, un tremendo motivo de orgullo nacional. Y para terminar este recorrido explicativo, os dejo con una pequeña reflexión. Hemos repasado una historia que muchos desconocían, un terruño enorme, una calidad premiada y los mitos absurdos que aún arrastramos. Si resulta que la calidad está a la altura de Europa y el precio no es una barrera, ¿no creéis que esta bebida podría ser el próximo gran acompañante del taco tradicional en nuestro día a día? Es algo para pensarlo bien e invita a redescubrir lo nuestro, dejando de ver el vino solo como un lujo y acercándolo más a la mesa de todos los días. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Seguro que la próxima vez que veáis una de estas botellas, la vais a mirar con otros ojos. ¡Hasta la próxima!